Bienvenidos nuevamente a este curso de implementación de Megaactivo en su parte de contabilidad o en la parte contable. El día de hoy entonces vamos a continuar con el tema que habíamos dejado ya desde clases anteriores donde hemos empezado con la parte de los informes. Hoy nos vamos a centrar en la parte del análisis y todas las exportaciones a Excel que podemos ir haciendo dentro de ese proceso de análisis. Para esto entonces, estando dentro de la ventana principal de Megaactivo, nos disponemos a ingresar por el botón análisis que encontramos en la parte inferior. Ingresamos por este botón de análisis y el sistema nos carga esta ventana donde inicialmente nos muestra un análisis general de las cuentas e inclusive si ustedes observan pues nos trae un gráfico con los saldos de esas cuentas durante el año, con el movimiento que han tenido las cuentas durante el año. Lo primero es que podemos seleccionar cualquier cuenta y el sistema pues nos va a mostrar la información de esa cuenta que hayamos seleccionado. Observen que el gráfico se regenera automáticamente cuando yo selecciono cualquiera de las cuentas, incluyendo las mayores. Si yo selecciono activo me muestra la información del gráfico de los activos. ¿Qué encontramos entonces aparte de estas opciones de poder ver ese gráfico? Y si observan el gráfico se puede ver de diferentes maneras, se puede ver en gráfico de barras, se puede ver en gráfico de líneas, se puede ver en gráfico de pastel, se puede ver en gráfico de área y si se desea pues también se puede ver 3D cualquiera de estas presentaciones. Yo puedo ver por ejemplo las gráficas en forma plana o en 3D simplemente presionando en el botón 3D. Se activa o se desactiva esa presentación en formato 3D. Aparte de todas estas opciones visuales, entonces en la parte superior, y un tema importantísimo es que podemos seleccionar cualquier año para visualizar la información. Si yo quiero hacer este mismo análisis pero del año 2023 o 2022 o del año que se desee, yo simplemente selecciono el año, el sistema me selecciona ese año, me va a cargar la información de ese año y ya me va a mostrar toda la información. Es específicamente de ese año que hemos seleccionado, por ejemplo. De la misma manera que lo hacíamos, yo puedo seleccionar cualquiera de las cuentas simplemente presionando clic sobre ella y puedo ver específicamente el análisis visual de esos saldos de esa cuenta que haya seleccionado. Entonces tenemos la posibilidad de seleccionar cualquier año y así como nos podemos ir y seleccionar cualquier año, también tenemos la posibilidad de seleccionar cualquier mes o cualquier rango de meses. Yo aquí también le puedo decir al sistema que me muestre la información, por ejemplo, desde X mes hasta X mes. En este caso, cuando se ingresa directamente al análisis, el sistema siempre nos va a llevar al año actual en el cual estamos trabajando en ese momento y siempre nos va a llevar la información desde enero hasta el mes de diciembre. Pero si yo necesito, por ejemplo, hacer solo un análisis del primer trimestre, perfectamente puedo seleccionar desde enero hasta marzo y el sistema que va a hacer me va a mostrar específicamente ese trimestre de información que yo acabo de seleccionar. Entonces, observen, yo vuelvo a seleccionar la cuenta y vuelvo a ver el análisis tal cual, solo que en este caso es de qué, de ese periodo que yo haya seleccionado. Muy importante, no solamente el gráfico, cuando selecciono nuevamente la cuenta se ve de ese periodo que yo haya seleccionado, sino que adicional a eso, si ustedes observan, en la ventana principal nos aparecen estos saldos. Entonces, ¿qué nos aparece? Nos aparece la cuenta, el nombre, saldo inicial, saldo anterior, débitos, créditos y saldo actual. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo, por ejemplo, el saldo inicial. Ese saldo inicial para cualquier año que nosotros visualicemos es el saldo que viene del año anterior, acumulado de los años anteriores. Desde que tengamos información en la plataforma, ese va a ser el saldo que nos pasó para este año. Luego nos aparece el saldo anterior. Ese saldo anterior que nos aparece acá en esta columna es el saldo del mes o el saldo final del mes inmediatamente anterior. Como en este momento yo estoy observando desde enero hasta marzo, pues es el mismo saldo inicial, porque antes de enero lo único que había fue el cambio de año o el cierre que se hizo del año anterior. Por eso ese saldo es igual. Pero si yo, por ejemplo, aquí selecciono febrero, ya el saldo que voy a tener aquí como saldo anterior es el saldo final de qué mes, del mes de febrero, que fue mi mes inmediatamente anterior. Si miramos, por ejemplo,
En la cuenta de bancos, observe que yo tenía como saldo inicial 908.220.783.94 y ese saldo no me va a cambiar durante todo el año porque ese fue el saldo que pasó del año anterior. Mientras que para febrero el saldo que me pasó de enero fue de 1.059.298.555,94. Este es el saldo que me pasó. Y si miramos, por ejemplo, para el mes de marzo, entonces me va a pasar este otro saldo actual, que este saldo actual es el resultado del saldo anterior más los débitos y menos los créditos del periodo de meses que yo esté observando acá. Entonces aquí va a estar, por ejemplo, en este caso que tenemos seleccionado desde febrero hasta marzo, vamos a tener el acumulado, la sumatoria de todos los débitos de entre febrero y marzo y la sumatoria de todos los créditos de entre febrero y marzo, y con eso él nos va a arrojar el saldo actual. Entonces ahí está, saldo anterior más los débitos menos los créditos nos va a dar el saldo actual. Entonces lo que les decía, este saldo de 1.069.676.805 pesos con 94 es el saldo que me va a pasar a dónde, como inicial del mes de marzo. Entonces ahí vamos pues observando como lo primero que podemos ver, y es que tenemos todo ese análisis de las cuentas y que lo podemos visualizar de cualquier periodo que queramos. Y si queremos hacer el análisis de un solo mes, pues también podemos seleccionar perfectamente solo ese mes y vamos a ver solo el análisis del mes que hayamos seleccionado. Bueno, tenemos entonces también la posibilidad de observar la información bajo la norma local o bajo las normas internacionales de información financiera. Simplemente se selecciona NIF y el sistema nos va a cargar la información, pero ya basado en los saldos de las normas internacionales, ya no basados en las normas de la contabilidad local o bajo la norma local, sino bajo las normas internacionales de información financiera. En este momento el gráfico que tenemos, del cual ya hablamos ahora, este es un análisis horizontal de que los saldos de esas cuentas, pero yo también puedo hacer un análisis vertical. Observe que aquí tenemos el análisis vertical. Yo también puedo perfectamente seleccionar una cuenta y hacer el análisis de esa cuenta. Por ejemplo, si seleccionamos la cuenta mayor, por ejemplo, vamos a seleccionar bancos. Por ejemplo, bancos en moneda nacional, que tenemos 3 bancos, entonces ¿qué va a hacer el sistema? Me va a mostrar esa participación que tiene cada una de las cuentas de banco en el total del saldo de las cuentas de banco. Y si miramos, por ejemplo, entonces tenemos que en Bancolombia tenemos una participación del 66% del total de ¿qué? De lo que tenemos en el saldo de las cuentas de banco. Por ejemplo, Banco Santander tenemos un 33%, en el Banco Caja Social tenemos un 1%, y así es como tenemos entonces distribuida la información de ¿qué? De los bancos. Entonces podemos hacer análisis vertical o análisis horizontal dependiendo de lo que usted necesite. Obviamente si yo estoy en una cuenta auxiliar y le digo análisis vertical, pues no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque es una cuenta auxiliar, no hay cuentas más hacia abajo o más a un nivel inferior que se pueda hacer pues como ese análisis vertical. Entonces, muy importante, ya saben que se pueden hacer análisis vertical, análisis horizontal. Y adicional a eso también tenemos la posibilidad, si queremos hacer por ejemplo un análisis del activo, pues ya lo tenemos ahí, pero si queremos ver por ejemplo solo los pasivos, podemos venir y seleccionar solamente la cuenta 2 y el sistema me va a mostrar el filtro solamente para la cuenta 2. O la cuenta 3, que es el patrimonio, también podemos seleccionar 3 y el sistema nos va a mostrar los saldos de esa cuenta. O en este caso las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos, de costos. Podemos perfectamente seleccionarlas y el sistema nos va a mostrar la información de esas cuentas. Bueno, si queremos volver a ver toda la información, podemos simplemente borrar el filtro que nos ha colocado acá y le decimos que contenga el patrón por defecto y ya el sistema con esto nos va a volver a mostrar todo el cúmulo completo de las cuentas dentro de esa ventana. Y si queremos volver a filtrar, podemos hacer lo mismo. La cuenta 2 y el sistema viene y nos carga la cuenta 2. Y borramos el filtro de la misma manera. Borramos el número del filtro,
venimos sobre el filtro azulito que nos ha colocado ahí y les seleccionamos que contenga patrón por defecto, y con eso ya se nos elimina ese filtro que hemos colocado seleccionando una cuenta específica para trabajar. ¿Qué más podemos entonces hacer dentro de las operaciones básicas de la ventana de análisis? No vamos a ver todavía transacciones, históricos y centros de costo, eso lo vamos a ver posteriormente, pero tenemos también que podemos generar un informe en formato PDF. Entonces yo también le puedo decir al sistema, genéreme un informe en formato PDF. Yo le doy clic acá y el sistema que va a hacer me va a armar ese informe en formato PDF y me lo va a poner en la pantalla. Entonces observe que tenemos un informe con los datos de los saldos de las cuentas desde febrero del 2024, acá lo tenemos y ya lo podemos mandar a la impresión. Entonces, muy fácil, si usted lo quiere descargar y almacenar en PDF, como ya lo habíamos visto con los informes, o si usted lo quiere simplemente imprimir, también lo puede imprimir. Y miren que lo que nos trae el informe como tal es lo mismo que estamos viendo allá: el saldo anterior, los débitos, los créditos y el saldo actual. Podemos salir entonces, volver al análisis. Entonces tenemos la posibilidad de llevarlo en PDF, tenemos la posibilidad de generarlo en formato de Word, tenemos también la posibilidad de exportar la tabla Excel. Esta exportación sí es importante tenerla presente. Yo simplemente le presiono exportar la tabla Excel, el sistema va a venir, me va a generar toda la información dentro de Excel, en una tabla en Excel ya organizada por celdas. Esta sí es una exportación a Excel. Este no es como veíamos los informes, que simplemente nos abre el informe que seleccionemos en Excel, sino que este sí va a realizar la exportación. Una vez que ha finalizado el proceso, nos abre esta ventana desde la cual, si deseamos, podemos hacer o llenar los datos para hacer el envío del archivo que hemos generado. Lo podemos previsualizar, o tenemos este botón que se llama descargar, que ¿qué nos va a permitir este botón? Descargar esa información de ese archivo. Entonces simplemente ubicamos el sitio donde deseamos descargar el archivo. Observe que nos va a descargar un archivo que se llama balance 2024, por ejemplo en este caso que estábamos viendo NIF. Entonces NIF admin.xlsx, le damos guardar. Si usted le quiere cambiar el nombre también se lo puede cambiar, le vamos a dar guardar. Y el sistema, que hace, va y nos descarga esa información en la ubicación que le dijimos. Vamos a abrir el archivo para que visualicemos cómo nos abrió el archivo. Entonces tenemos aquí el archivo, vamos a abrirlo ya en Excel para que lo podamos visualizar, para que miremos cómo nos lleva esa información de esas cuentas, de esos saldos de las cuentas al archivo en Excel. Observen entonces cómo nos queda el archivo abierto en Excel. Recordemos que le damos habilitar edición para que el sistema nos permita pues entrar a la tabla como tal en Excel. Y si observamos entonces, esto es una exportación a Excel perfectamente ordenada por celdas. Observen que los valores están perfectamente ordenados por celdas, cada una de ellas, de forma tal que si yo por ejemplo selecciono varios de los rangos de cuenta, pues el sistema me hace sumatorias y me va a mostrar toda la información que yo seleccione. Observen. Adicional a eso, si ustedes se dan cuenta, el sistema nos ha traído un libro en Excel, multihojas, tenemos varias hojas. Entonces tenemos todas las cuentas en esta primera hoja. Observe, tenemos todas las cuentas que tienen algún saldo en la primera hoja. Tenemos la posibilidad de aplicarle filtros y de hacer lo que necesitemos pues con las cuentas. Tenemos la posibilidad de aplicarle los filtros por color, por ejemplo. Entonces observe que viene estructurado por colores el informe, de forma tal que si yo quiero ver, por ejemplo, solo las cuentas mayores, pues vengo y selecciono el azulito del color de la fuente y solo me selecciona la clase de cuenta. Entonces puedo ver el total del activo corriente, el pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Si quiero verlo diferente, por ejemplo,
Entonces, si quiero ver son, por ejemplo, ya las cuentas más auxiliares, pues también lo puedo seleccionar y el sistema, dependiendo del color, me va a permitir aplicar el filtro que yo necesite, y también puedo borrar el filtro y me vuelve a mostrar toda la información. Entonces, es una hoja perfectamente ordenada en Excel, al igual que las demás hojas que tenemos dentro del libro. Entonces, si miramos, aquí nos sacó las cuentas, pero observe que por aquí tenemos el efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces nos trae la información de cada cuenta o de cada grupo de cuentas, mejor, de cada clase. Observemos, por ejemplo, el efectivo y equivalentes al efectivo, no lo trae incluyendo el gráfico con la información de cómo tenemos en este momento el efectivo y equivalentes al efectivo en las normas internacionales. Nos trae un gráfico ya establecido y estructurado, que no tenemos que hacerle nada más sino visualizarlo, y si usted necesita imprimir, lo puede perfectamente imprimir, y así vamos a poder seguir haciendo el análisis de todas las demás cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos inversiones, no tenemos sino una sola inversión. Entonces solo nos muestra pues la información de esa inversión. Podemos ver, por ejemplo, los deudores, y observe que vamos a tener también todo el análisis de los deudores, inventarios, propiedad, planta de equipo, nuestros activos fijos, y podemos así seguir visualizando toda la información de las cuentas que tenemos en nuestra plataforma. Entonces mire que tiene una exportación muy inteligente a Excel, con gráficos y con todo generados automáticamente, en los cuales usted no se tiene que preocupar ni se tiene que estresar haciendo o diseñando informes, sino que el mismo sistema le ayuda con todo ese proceso de estructurar y de organizar la información de esos informes. Y si usted necesita, digámoslo así, hacer cálculos, poner fórmulas o cualquier otra cosa, pues también lo puede hacer, porque este archivo está perfectamente ordenado por celdas y exportado a Excel con la última tecnología. Entonces, de esta manera podemos tener descargados nuestros informes de las cuentas en Excel. Si ya descargamos el archivo, ya podemos simplemente salir, que nos cierra esta ventanita y nos deja nuevamente dentro de la ventana. Entonces ahí tiene usted la posibilidad de exportar a Excel. Puede también imprimir la consulta, esta opción de imprimir la consulta. Ustedes ya la vimos, por ejemplo, en otros sitios dentro de la aplicación. Esta nos va a generar simplemente una previsualización de ese archivo para mandarlo a la impresora, simplemente para mandar a imprimir y que nos quede lista toda la información, pero ya dentro de la impresora. Observe, ya lo tenemos ahí en la pantalla. Ya si lo queremos mandar a la impresora, simplemente le damos a imprimir y seguimos ya todo el proceso pues de impresión, dependiendo de la impresora que nosotros tengamos instalada en nuestro equipo. Y ahí tenemos entonces esa opción para imprimir también, pues para las personas que desean imprimir y no simplemente se conforman con guardar el informe en PDF, sino que lo quieren imprimir. Bueno, por acá al final encuentran pues este video de capacitación sobre lo que estamos observando. ¿Y qué más podemos hacer acá? Observe que aquí también podemos seleccionar el tipo de información que queremos ver. Podemos ver, por ejemplo, los saldos mensuales, o podemos ver los saldos acumulados de la información. Entonces, simplemente el saldo mensual pues lo vamos a ver con la diferencia de los débitos y créditos, mientras que en los saldos acumulados pues vamos a tener el saldo anterior más los débitos menos los créditos, más el saldo anterior más los débitos menos los créditos. O sea, estamos simplemente acumulando o viendo el saldo acumulado que tenemos hasta el mes final que estemos analizando. Por ejemplo, en este caso que estamos haciendo el análisis desde febrero hasta diciembre. Podemos volver a seleccionar simplemente saldos mensuales y el sistema nos va a mostrar nuevamente el gráfico con esos saldos mensuales. Podemos volver a seleccionar desde enero hasta diciembre para que el sistema nos cargue toda la información de enero a diciembre, y podemos seleccionarle que sea, por ejemplo, local, y observe que es muy fácil y muy rápido ese proceso de hacer este tipo de filtros pues, o de estructurar la información como la necesitemos. Sobre la parte entonces superior de todos los títulos que tiene nuestra tabla, entonces encontramos estas casillas que son básicamente un filtro. Entonces nosotros sobre cualesquiera de estas casillas podemos aplicar un filtro. ¿Cómo funciona ese filtro? Pues usted simplemente digita
sobre el campo específico lo que necesita. Yo por ejemplo voy a editar 4135 y ¿qué hace el sistema? Viene y me filtra todas las cuentas que tienen ese 4135, ojo, que contengan lo que yo le selecciono. Pero también tengo la posibilidad de colocar este símbolo sobre la columna y puedo perfectamente hacer un filtro. Digamos 4135, entonces ya en ese caso que le coloco por ejemplo 41, entonces ya me va a filtrar todas las cuentas que comienzan únicamente con 41. Si le coloco por ejemplo 4135, entonces me va a colocar solo las cuentas que comienzan con el 4135. Pero este filtro, una vez que el sistema nos ha colocado este botón de acá, el filtro se puede modificar. Yo lo puedo colocar que contenga el valor que yo le escriba, que comience con, que termine con, que no contenga ese determinado valor que yo le coloque, que no comience con ese determinado valor que yo le coloque, que no termine con ese determinado valor, que sea igual a, entonces yo le digo por ejemplo que sea igual a 1305. Entonces el sistema que va a hacer me va a filtrar exactamente lo que yo le estoy escribiendo. Por ejemplo, yo le digo 13, entonces exactamente igual a 13, ahí está 13. 1305, entonces filtra exactamente la cuenta que es igual a 1305. 130505, entonces me filtra exactamente la cuenta que es igual a 130505. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos modificadores que trae para aplicarle filtros a la información que tenemos ahí, que sea diferente de, que sea menor que, mayor que, menor o igual, igual o mayor que esté entre un determinado rango incluyendo el que se digite, que esté vacío o que no esté vacío. Entonces tenemos la posibilidad de aplicar este filtro en todas las columnas. Si le volvemos a decir que contiene el patrón por defecto, el sistema simplemente nos filtra y nos deja nuevamente sin ese filtro los datos que tenemos en la ventana. Entonces lo podemos utilizar para localizar cualquier cuenta, por ejemplo, venta de... Entonces observe que si filtro sobre el título, también tengo ahí la posibilidad de que el sistema me filtre sobre el título o sobre cualquiera de esos campos, y colocando nuevamente ese gorrito podemos aplicarle el filtro también en cualquier parte. Simplemente coloco el gorrito y doy espacio y coloco lo que yo quiera filtrar. Entonces el sistema viene y me aplica el filtro, y ya saben que se puede modificar el filtro. Por ejemplo, que no comience o que no contenga venta, entonces pues me va a aplicar el filtro de todas las cuentas que no contienen venta en el nombre. O que contenga venta, entonces me va a filtrar todas las cuentas que tienen venta dentro del nombre, y así sucesivamente se puede hacer con todos estos filtros. Vamos a seleccionar nuevamente contiene patrón por defecto y nuevamente nos muestra entonces la información general. Entonces ya tenemos la posibilidad de aplicarle filtros, de consultar la información de cualquier mes, de cualquier año, con todas las modificaciones que les he mostrado. Adicional a eso, si ustedes observan, antes de cada uno de las cuentas o de cada uno de los códigos de las cuentas nos aparece este librito que aparece acá. ¿Qué tiene este librito que aparece acá? Que este librito nos permite ver la información de las transacciones de esa cuenta. Entonces, si yo quiero ver cualquiera de las operaciones de una cuenta, le puedo dar clic ahí, y el sistema, ¿qué va a hacer? El sistema me va a mostrar la información del movimiento específico de esa cuenta, o sea, de las transacciones donde se digitó esa cuenta. Observen, y me va a mostrar todos los datos de esas operaciones de esa cuenta. Estas opciones que me trae también me permiten, por ejemplo, exportar esta tabla con las operaciones de esa cuenta Excel. También me va a permitir imprimir la consulta, o también puedo pues visualizar el video sobre esta misma herramienta, o salir y volver nuevamente a esta ventana. Entonces puedo visualizar las operaciones de cualquier cuenta. Pero ojo, porque por acá también entonces tenemos la posibilidad de ver digamos cualquier cuenta, digamos una 4135, no por el nombre,
sino por la cuenta. Vamos a filtrar por la cuenta, por ejemplo, una 4135. Entonces, observe que en el caso de estas cuentas, 4135 por ejemplo, también me aparece este primer muñequito que está acá. Este muñequito entonces, así como el librito me permite consultar el movimiento de la cuenta, con este otro muñequito para cualquiera de las cuentas yo puedo consultar los terceros asociados a las operaciones de esas cuentas. Entonces, si yo le doy clic acá, el sistema ya me va a cargar en la ventana, son los terceros asociados a esas cuentas de ese periodo que tenemos seleccionado acá, o sea, desde enero hasta diciembre, y ahí tengo la información de cada uno de los terceros. Y adicional, observe que también me aparece aquí el librito, entonces también puedo ir perfectamente a filtrar el movimiento de esa cuenta desde la consulta de los terceros. Aquí no es solo la de ese tercero, no es el movimiento como tal de la cuenta, pero puedo accesar a este movimiento de la cuenta desde la consulta del tercero. Con las mismas opciones, la posibilidad de exportar la tabla Excel, simplemente dándole clic y descargando la tabla. Entonces vamos a guardarla y vamos a abrir, por ejemplo, esta exportación para que vean cómo nos queda. Entonces esta otra exportación que se llama movimiento cuenta NIT admin, esta es otra de las exportaciones que nos hace el programa y que nos lo lleva a Excel. Vamos a habilitar la edición. Observen que tenemos entonces acá el movimiento de esa cuenta, específicamente la 413505, con todos los datos, está el comprobante, el documento, el código, nombre de la cuenta, el detalle, la referencia, los débitos, los créditos, el NIT del tercero, el nombre del tercero, el centro de costos, base, día, mes, año, el código de la cuenta equivalente NIF y el número del ítem donde me quedó la operación o el movimiento de esa cuenta, porque aquí estamos exportando solo el movimiento de esa cuenta. Obviamente pues no están todas las contrapartidas relacionadas a esa cuenta, sino únicamente el movimiento específico de la cuenta, pero también está perfectamente ordenado por celdas, lo que le permite a usted, por ejemplo, aplicarle fórmulas o hacer todo lo que necesite con esta tabla en Excel. Entonces tenemos la posibilidad también de descargar el archivo con ese movimiento en Excel. Si nos salimos, volvemos a la información de la consulta que estábamos haciendo en la pantalla, y si le damos salir acá nuevamente, entonces volvemos a la consulta donde estábamos originalmente, que es la ventana principal del análisis. Entonces se puede visualizar todos los saldos de las cuentas, se puede ver todo el movimiento de esa cuenta específicamente dándole clic al botón respectivo, y se puede ver el movimiento de los terceros de esa cuenta, específicamente de la cuenta que hayamos seleccionado. Entonces estas son algunas de las herramientas con que cuenta esta ventana principal del módulo de análisis de nuestra contabilidad. Más adelante entonces vamos a continuar ya observando las demás herramientas, como las herramientas de transacciones, históricos, centros de costos y demás. Hasta ahí vamos a dejar por hoy en esta capacitación y ya continuaremos en la siguiente. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima.